Vamos a hablar de los antipsicóticos o neurolépticos. Sí, tenemos 8 fármacos principales que los dividimos en primera generación y segunda generación, o típicos y atípicos. Llamamos antipsicóticos o neurolépticos. Entonces, si por ahí ven uno de estos dos nombres, ambos se refieren a los mismos fármacos, ¿sí? Bueno, los antipsicóticos típicos ellos se utilizan principalmente para tratar trastornos psicóticos, como por ejemplo la esquizofrenia, y tiene efectos principalmente sobre lo que son los receptores de dopamina. Eh, y este grupo incluye, los típicos, incluye fármacos conocidos como neurolépticos, ¿sí? Y estos neurolépticos, ellos se dividen en antipsicóticos típicos y antipsicóticos atípicos. Entonces, los neurolépticos se refieren a los antipsicóticos, ¿sí? Y no antipsicóticos que se refieren a neurolépticos. Pero se utilizan las dos nomenclaturas en la comunicación, ¿entienden? Pero si vas a hablar, primero vienen los neurolépticos y dentro de los neurolépticos tenemos los antipsicóticos, tanto típico de primera generación como atípico de segunda generación. Bueno, los antipsicóticos típicos de primera generación, ellos son efectivos en tratar los síntomas psicóticos graves, especialmente los positivos como delirios y alucinaciones, ¿sí? También su uso puede estar asociados a efectos secundarios como los síntomas extrapiramidales, que es a nivel motor, y también puede tener efectos secundarios como a nivel metabólico, por ejemplo, como el aumento de peso, es una característica común. Los típicos también tienen un mayor riesgo de efectos adversos en comparación con los atípicos, ¿sí? Pero en contrapartida son más económicos y eficaces para tratar algunos trastornos graves. Y dentro de los representantes de los antipsicóticos típicos tenemos la clorpromacina, el haloperidol, creo que el más representativo de acá, la fluvesnazina y la perfenazina, ¿sí? Y de entre los psicóticos atípicos de segunda generación, ellos ya son eficaces en tratamiento de síntomas tanto positivos como negativos de la esquizofrenia y generalmente tienen menor riesgo de efectos extrapiramidales y también un mejor perfil en cuanto a disfunciones motoras, si vas a compararlo con los antipsicóticos típicos. O sea, tiene menos efectos adversos, ¿sí? Los atípicos. Pero en contrapartida es más caro y menos eficaz que los atípicos, que los típicos. Puede presentar también efectos adversos secundarios como el aumento de peso, la hiperglicemia y la sedación, cosas parecidas en el sentido metabólico, ¿sí? de, la, de los típicos. O sea, consecuencias metabólicas es común en los dos antipsicóticos, ¿sí? Y extrapiramidales es más común en los típicos de primera generación. Dentro de los atípicos tenemos la olanzapina, la risperidona, también la quetiapina y el aripiprazol, ¿sí? La clorpromacina, que es un antipsicótico típico, tiene un mecanismo de acción que es bloquear, como hemos dicho ahí, los receptores dopaminérgicos en el cerebro. Especialmente, vamos a hablar de anatomía, en el sistema mesolímpico y mesocortical, ayudando así a reducir los síntomas psicóticos, como por ejemplo los delirios y alucinaciones. También tiene efectos sobre otros receptores como los receptores de histamina, serotonina y adrenérgicos, lo que le lleva a tener efectos sedantes y tranquilizantes también. Él está indicado al caso de esquizofrenia y algunos otros trastornos psicóticos, como por ejemplo trastornos del estado de ánimo con características psicóticas. Está también
indicado para náusea o vómitos graves en emergencias y también para algún paciente alcoholizado también, sí, o que tiene dependencia alcohólica. También para el control de la conducta agitada y psicótica en estos casos, por ejemplo, puede aparecer paciente en la urgencia con, con estos síntomas de agitación y conducta psicótica, entonces la clorpromacina está indicada. Su dosis va a variar, pero en niños no está recomendado, ¿sí? Está contraindicado en casos de coma, obviamente, y depresión grave del sistema nervioso central, también a los hipersensibles a la clorpromacina y también si presenta alguna enfermedad hepática severa. Tiene reacciones adversas como la sedación, hipotensión ortostática, disfunción sexual, aumento de peso, problemas metabólicos y puede presentar también los efectos extrapiramidales como por ejemplo los temblores y la rigidez muscular. Y en los casos raros puede aparecer un síndrome neuroléptico maligno, ¿sí? El haloperidol también es muy importante. Tiene un mecanismo de acción que es un potente antagonista también de los receptores de dopamina y se utiliza en el tratamiento de los síntomas positivos de la esquizofrenia, ¿sí? Vamos a ver en clínica de qué se trata todo esto. Las indicaciones, el haloperidol está indicado en trastornos esquizofrénicos, en el trastorno psicótico agudo y puede estar indicado muy bien para el síndrome de Tourette, que son tics, movimientos involuntarios, expresiones involuntarias que presentan una persona que padece de ese síndrome. Es muy interesante observar. Pacientes busquen ahí y van a ver qué diferente e interesante es este síndrome. Y está muy bien indicado el haloperidol. También tiene sus dosis para adultos y niños, tienen que ajustarse de acuerdo a la gravedad y el trastorno y el peso del niño. También tiene sus contraindicaciones a los hipersensibles en el coma y depresión grave del sistema nervioso central. Siempre ojo con esto, de las contraindicaciones de esos fármacos con relación al sistema nervioso. Y también está contraindicado en trastornos cardiovasculares graves. Va a tener sus efectos extrapiramidales también. También puede presentar el síndrome neuroléptico maligno, puede inducir a la galactorrea, y esto es muy interesante porque realmente sucede a través del aumento de la prolactina. Entonces va a tener más estimulación para la secreción de leche por las mamas, entonces va a tener galactorrea. Puede presentar la sedación y hipotensión ortostática y arritmias cardíacas con prolongación del intervalo QT. El haloperidol, que también tiene un otro representante del grupo de los típicos, que es la fluvenazina. También es similar a la clorpromazina, bloqueando los receptores de 2 de dopamina, pero en menor medida en relación a los otros neurotransmisores, no solamente la dopamina. Es más limitado su mecanismo de acción. También indicado trastornos de esquizofrenia y los trastornos psicóticos y para control de la agitación y comportamientos psicóticos en trastornos agudos. No está recomendado en niños y solamente en adultos. También es contraindicado en caso de coma o depresión del sistema nervioso central, a los hipersensibles y a la insuficiencia hepática grave. Presenta reacciones adversas que puede suceder, como también los efectos extrapiramidales, la hipotensión ortostática y del síndrome neuroléptico maligno, también como la sedación y los trastornos metabólicos. La perfenazina también bloquea los receptores dopaminérgicos D2 en el cerebro. Está indicado también la esquizofrenia y trastornos crónicos y trastornos del ánimo con síntomas psicóticos, ¿sí? Porque a veces puede cursar que no tenga, pero cuando hay un trastorno de ánimo con síntomas psicóticos, los antipsicóticos neurolépticos están indicados. En niños no se recomienda su utilización y en adultos tiene sus dosis ajustables según la respuesta clínica. Contraindicada en coma, también en depresión del sistema nervioso central, en la hipersensibilidad a la perfenazina y la insuficiencia hepática severa. Y sus reacciones adversas siguen iguales: sedación, somnolencia, efectos
extrapiramidales, síndrome neuroléptico maligno e hipotensión ortostática. Ahora vamos a hablar de los atípicos de segunda generación. Tenemos la bien conocida olanzapina, que tiene un mecanismo de acción que es también, además de bloquear los receptores dopaminérgicos D2, también bloquea a los serotoninérgicos, más específico el 5-HT2A, también con el objetivo de controlar los síntomas tanto positivos y, importante, como negativos de la esquizofrenia, ¿sí? Él también tiene efectos sobre los receptores de histamina y muscarínicos, también teniendo como efecto, obviamente, la sedación y otros efectos secundarios que puede presentar, como la somnolencia, por ejemplo. Está indicado también a la esquizofrenia, a los trastornos psicóticos agudos, para la prevención de recaídas en pacientes esquizofrénicos y también para trastornos bipolar en los episodios tanto maníacos como depresivos, ¿sí? No está recomendado a menores de 13 años y en adultos su dosis varía mínimamente para dependiendo del trastorno. En caso de la esquizofrenia, de 5 a 20 miligramos día y bipolar de 10 a 20 miligramos día. La olanzapina está contraindicada también en coma o depresión grave del sistema nervioso central, en los hipersensibles a ella y en la insuficiencia hepática grave. Puede causar también consecuencias metabólicas como el aumento de peso, la hiperglicemia, la diabetes y obviamente la sedación y somnolencia por el bloqueo de receptores de histamina y muscarínicos, y también son fármacos que pueden llevar al síndrome neuroléptico maligno grave, además de hipotensión ortostática, ¿sí? La risperidona es otro muy importante también antipsicótico atípico. También es similar a la olanzapina, pero tiene menos efectos sobre los antihistamínicos, receptores antihistamínicos. Entonces tienen menos efectos sedativos, ¿sí? Está indicado también esquizofrenia, trastorno bipolar y trastornos de conductas en niños con autismo, donde presenta episodios de irritabilidad, ¿sí? Entonces, si es que es muy común la indicación de este fármaco en ciertas conductas a pacientes niños con trastornos del autismo con la característica clínica de irritabilidad. ¿Está bien? En adultos tienen sus dosis también de esquizofrénica y bipolar de 1 a 6 y 2 a 6 miligramos día. Y para los niños, en caso de la irritabilidad en el autismo, se ajusta la dosis hasta 3 miligramos día. La mitad de lo máximo que se puede en adultos es en los niños la risperidona. Y ella varía entre 0.25 a 0.5 miligramos día su media, pero al máximo 3 miligramos día. Está contraindicado a los hipersensibles a la risperidona y también en caso de coma o depresión grave del sistema nervioso central. También puede presentar síntomas importantes metabólicos, aumento de peso y hiperglicemia. Son menos frecuentes los efectos antipsicóticos de los típicos, como hemos visto, los efectos extrapiramidales, ¿sí? Puede tener un leve episodio de sedación, pero puede presentar insomnio, ¿sí? También el síndrome neuroléptico maligno y puede presentar también una disfunción sexual y en niños también puede presentar un aumento de prolactina incluso. Tenemos la quetiapina, que también es otro muy importante fármaco antipsicótico atípico. Es también antagonista de los receptores serotoninérgicos y dopaminérgicos y diferente de la risperidona, tiene una acción muy potente sobre los receptores H1 de histamina. Por lo tanto, que va a tener un efecto sedante mucho más intenso. La quetiapina también presenta una acción moduladora sobre la dopamina y serotonina ya en áreas más específicas del cerebro, pero es importante resaltar su efecto sedativo. También está indicada la esquizofrenia y trastornos bipolares, tanto en episodios maníacos como depresivos, y para trastornos de la ansiedad generalizada
su uso está indicado en dosis menores de lo habitual. Tiene su dosis en adultos y para niños no está recomendado a los menores de 18 años sin que haya una supervisión médica estricta. ¿Está bien? Diferente de la risperidona, la quetiapina en menores de 18 años ya no es elección. ¿Sí? Contraindicaciones a los hipersensibles al fármaco, también en la coma o depresión grave del sistema nervioso central. Puede presentar también reacciones adversas como la sedación excesiva, la somnolencia, que son muy específicos por el efecto intenso sobre los receptores de histamina. Puede presentar efectos metabólicos, el síndrome neuroléptico malignos y menos frecuentes los efectos extrapiramidales. El aripiprazol es el último fármaco acá también. Es importante también resaltar que es también agonista parcial de los receptores dopaminérgicos y serotoninérgicos. Acá en el serotoninérgico es el 5-HT1A, ¿sí? Y antagonista de los receptores serotonina 5-HT2A. Y este perfil de dualidad, de contraste que tiene el aripiprazol va a ayudar a regular tanto los síntomas positivos como negativos de los trastornos psicóticos y también presenta un menor riesgo de efectos extrapiramidales. Y él está indicado al caso de esquizofrenia, al caso de trastorno bipolar, en la depresión mayor también es muy importante como un complemento a los antidepresivos. ¿Sí? Le indicamos antidepresivos y a veces es necesario, se complementa dependiendo de los cuadros que puede presentar el paciente, se recomienda un aripiprazol como un medicamento asociado al antidepresivo. Tiene sus dosis para adultos y para niños no está recomendado, sino obviamente que haya una atención médica adecuada y específica. ¿Sí? Está contraindicado a los hipersensibles al aripiprazol y también en casos de coma o depresión grave del sistema nervioso central. Y reacciones reversas, el insomnio, sedación, náusea y vómito puede presentar también aumento de peso, pero menos frecuentes que los otros. Y también raramente los síndromes neurolépticos malignos. Entonces fueron el aripiprazol, sí, los cuatro y los cuatro típicos. Son 8 antipsicóticos principales que tienen que entender, saber la diferencia que hay los típicos y los atípicos. Y saber que los antipsicóticos que pertenecen a los neurolépticos y no los neurolépticos que son sinónimos de antipsicóticos, no. Están los neurolépticos y dentro de los neurolépticos subdividimos en antipsicóticos típicos de primera generación y antipsicóticos atípicos de segunda generación. Y tenemos números pares en ambos, tenemos 4 típicos y 4 atípicos. Entonces, y ya vieron, y es importante resaltar que los típicos tienen más efectos extrapiramidales y metabólicos que los atípicos, ¿sí? Pero entre los atípicos, ellos tienen más efectos metabólicos que extrapiramidales, si vas a comparar los dos efectos entre ellos. ¿Está bien? Bueno de entender esto y importante manejar las patologías en que ellos están asociados. Entonces es importante ver clases sobre esquizofrenia, trastornos bipolares, de depresión mayor, delirium, alucinaciones, entender las diferencias, el delirio místico, por ejemplo, los episodios agudos, por ejemplo, una agitación, el caso del haloperidol, por ejemplo, utilizado a veces en paciente muy agitado, agresivo, hasta que lleguen urgencias. Entonces es muy importante manejar todas estas indicaciones y para manejarlas tiene que entender la origen de las patologías. ¿Sí? Nos vemos en un próximo video. Suscríbete al canal para más contenido como ese.